pues sin más por el momento, damos inicio a esta jornada con nuestra primera ponente es Antonia Pavón. Ella tiene 18 años, le gusta el arte y escribir. Se mudó hace un año a México y está cursando quinto de prepa en el Colegio Medici. Le inspira mucho su mamá, que es un pilar muy importante en su vida. Ama muchísimo la naturaleza, que es algo que le encanta y le recuerda a su infancia. Busca que las personas sean más conscientes con su charla, ya que es un tema del que no siempre se habla o se sabe. A veces nosotros mismos ponemos nuestros límites pensando que nos van a proteger, pero algunas veces perdemos experiencia y nos perdemos de nuevas experiencias. Tenemos en nuestras vidas. Pensar diferente no es una desventaja. Su charla hoy es quiero pero no puedo. El TDA no es una barrera. ¿Alguna vez sentiste que tu profesor no aprobó tu trabajo porque lo hiciste más rápido de lo que debías? A mí me pasó, en primaria. Cuando estaba chiquita salí a terminar un examen y lo terminé tan rápido que la profesora me dijo, no, ¿sabes qué? No te lo voy a validar. Porque lo hiciste demasiado rápido, te saliste, lo terminaste y lo hiciste bien. No te lo voy a validar. Porque tú no lo haces así de rápido. Tú no terminas estos trabajos así de rápido. Esto es matemáticas, tú no terminas así. Yo me quejé, le dije que no era posible, que no me quisiera validar un trabajo porque no era capaz de entender que yo hice un trabajo mucho más rápido de lo que solía hacerlo. Cuando yo estaba en primaria me sentía mucho menos que mis compañeras por eso mismo. No era capaz de terminar una prueba en la hora que se tenía que terminar. Me daba mucha vergüenza escribir en una pizarra, hablar en voz alta, leer en voz alta o siquiera estar participando en una clase de lenguaje o matemática porque me daba mucha vergüenza que se dieran cuenta que no era capaz de responder esas preguntas correctamente o en el tiempo que se necesitaba. Me da mucha vergüenza leer en voz alta en clases, así que yo simplemente me iba al baño a esconderme. Fue así, mucho tiempo. Me daba muchísima vergüenza que vieran que yo no era capaz de escribir en la pizarra, que yo no era capaz de escribir bien una multiplicación en la pizarra. Me da tanta vergüenza que nunca lo hice. Jamás. Me daba mucha vergüenza que la gente viera que yo no era capaz de hacer algo tan simple en primero de primaria. Entonces me diagnosticaron déficit de atención con dislexia. Yo lo entendí, estás tonta. Oye, es que no puedes ni leer en primero de primaria. No puedes hacer las multiplicaciones, no puedes concentrarte en clases, deja de mover el pie. Yo no era capaz de no hacer esas cosas. Yo no era capaz de no salirme del baño para poder leer. Yo sentía que era tonta, que era menos. Yo pensaba que el pensar distinto era algo malo, que yo no podía ejecutar las cosas como se tenían que hacer. Mi mamá siempre me dijo que eso no era una desventaja. Tú piensas distinto, actúas distinto y resuelves distinto. Eso no es un problema. Pero yo no le veía el lado bueno a eso, porque ¿de qué me servía pensar, ejecutar y resolver las cosas de manera distinta si en una prueba no era capaz? Me tenía que salir del salón a terminarla porque yo no era capaz de terminar una prueba. Ni una prueba, ni un ejercicio, nada. Yo no era capaz de terminar en el mismo tiempo que la gente. Es que es rápido. En la hora tienes que terminar. El ejercicio, la prueba, el leer. Entonces, ¿qué vieron? Pues hay que ayudarla. Entonces, en matemáticas, yo puedo usar multiplicaciones, una tabla de multiplicaciones. Puedo salir a terminar el examen. Pero, ¿ustedes creen que yo usaba esas herramientas? Claro que no. ¡Qué vergüenza! O sea, ¿pero por qué ella puede salir a terminar el examen? ¿Pero por qué ella puede usar las tablas? ¿Por qué ella se puede salir y tener más tiempo? Eso no es justo. A mí me daba tanta vergüenza que mis compañeras preguntaran eso durante un examen, durante las clases, que yo no era capaz de agarrar esa herramienta para poder ayudarme a mí misma. Yo no era capaz, me daba tanta vergüenza que la gente viera que yo necesitaba ayuda para terminar una prueba. Cuando mis compañeras no las dejaban hacer preguntas, salir del examen para terminarlo. Entonces me daba mucha vergüenza y me escondía. Trataba de esconderme todo el tiempo, trataba de no usarlo, me forzaba a terminar a tiempo porque qué vergüenza salirse a terminar un examen, ¿no? Qué vergüenza. Y encima, si te sales y lo terminas rápido, no, trampa, totalmente trampa. Entonces un año
había un concurso de literatura. Este concurso de literatura era más simple de lo que yo pensé. Era un concurso donde tú podías escribir una historia de lo que tú quisieras. A mí se me había muerto un familiar recientemente y yo quise contar su historia a través de un libro. Si había algo que me gustaba mucho más que ir a pintar o hacer algo en la pizarra, era hacer las cosas a mano. Hacer libros, dibujos, artesanías, manualidades, eso me fascinaba. Y yo vi una opción ahí. Podía hacer un libro, un poema, un cuadro, lo que quisiera. Pero yo podía escribir en ese momento. Y a mí también me interesaba. Entonces, le pregunté a mi profesora y me contó que solo 3 personas verían el libro y no recibiría una corrección. Entonces dije, ya, la hice. Hice el libro a mano, contando la historia de mi tía, y lo entregué. Entregué en el buzón ese libro y no me preocupé más. Lo dejé ahí, lo dejé pasar, no pensé más. Pero el día que llegó la ceremonia donde estábamos premiando eso, yo estaba sentada esperando nada. Porque ¿qué voy a esperar de una persona que ni siquiera pasa primero de primaria lenguaje? Nada. Pero en ese momento me llamaron y me dijeron que había ganado el primer puesto en ese premio de literatura. Yo, una persona que se metía en el baño para no leer y para no escribir en clases de lengua. Entonces me di cuenta que tal vez era más mi cabeza lo que estaba metido ahí. Era más mi cabeza la que me estaba poniendo el límite, porque de que yo podía. Me acababa de ganar un premio en literatura, mientras me escondía en el baño en las clases de literatura porque no quería escribir en el pizarrón o leer en voz alta. Entonces empecé a cuestionarme y a medida que crecí me di cuenta que el diagnóstico que me dieron nunca fue un límite para mí, sino que yo me hice una idea de que ese iba a ser el límite para mí, que yo no podía pasar ese límite porque no había más para mí. Y esa fue una idea que yo me creé sola, que el pensar diferente era malo, porque tú tienes que contestar esto y en este tiempo y así. El cerebro le duele muchísimo la pérdida y la vergüenza. Le duele mucho más perder algo que ganar algo. Entonces sí, o sea, puedes ganarte un premio y hacer un libro de literatura, pero te puede dar mucha vergüenza y tal vez no lo ganes y tal vez se den cuenta que tienes muchos problemas para escribir y así te vas escondiendo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Y en el momento en que te das cuenta, en realidad tú eres el que te alejas de esa propia meta que tú tienes. O tal vez no una meta, un recuerdo, una experiencia, un viaje tal vez. No, porque qué vergüenza. O ir a una fiesta con tus amigos. No, qué vergüenza que me vean bailar gente que ni conozco, ¿no? ¿Podríamos avanzar en la presentación, por favor? Esto es qué es ser neurodivergente. Es pensar y actuar de manera distinta a lo normal. Normal. Terminar la prueba en 1 hora, hacer los ejercicios, que se te haga fácil, ya rápido, ya lo viste 3 veces, ya me preguntaste 5, ya, hazlo. Esto es ser neurodivergente. Lo distinto a lo normal. ¿Podemos seguir? Esta soy yo. Esta era yo haciendo tareas de matemática. Me ponía una linterna en la cabeza para poder enfocarme en lo que estaba haciendo, porque si no, ay, mira, no había visto el techo. Era así. Yo tenía que tener algo, mover la mano, mover el pie, escribir, ver otra cosa, porque si yo no era capaz de concentrarme totalmente en algo. ¿Podemos cambiar? Esta es la carpeta de mi mamá. Esta carpeta, mi mamá la llevaba todos los días al colegio, todos los años, para decir, Antonia tiene esto, no es una desventaja, piensa distinto, no te va a terminar la tarea así, pero te la puede responder de manera distinta, y eso no es menos, ¿sí? Yo quiero que la ayuden, quiero que entiendan que con estas herramientas ella puede hacer lo mismo que hacen sus compañeras. Obviamente, a mí me dio vergüenza. Seguimos, por favor. Estos son mis diplomas. Son diplomas que yo gané no porque fuera la mejor en literatura, sino porque yo cada año lograba superarme en una meta que me proponía, porque entendí que en realidad la que se estaba poniendo un punto de llegada era yo. O sea, es que ya, hasta acá llegué, no puedo más.
Así pensaba yo. Con mi diagnóstico decía, no, pues, hacer una charla, no. Estos son unas cosas muy preciadas para mí. Son mis diplomas que creo que demuestran que tal vez no sea la mejor en matemáticas, en historia o en lenguaje, pero sí soy una persona que año con año puede seguir avanzando. El pensar distinto no es algo malo. Ni hoy, ni ayer, ni mañana va a ser algo malo pensar de manera distinta, porque es lo que necesita el mundo, creo yo. Y acá estoy haciendo una conferencia. Ya no me da vergüenza entender que tengo una manera distinta de pensar a lo normal. Sí, a veces me estreso en clases porque no estoy alcanzando a terminar un trabajo, pero ya no me da vergüenza pedir por un poco más de tiempo, un poquito más de flexibilidad. Ya no me da pena. Muchas gracias.